Buen día, mi nombre es Milton Alfredo Gómez, soy ingeniero industrial, experto en aplicaciones de productividad para fuerzas de ventas y servicios. Les voy a presentar la fase 4 de formulación estratégica de la materia competencias y habilidades gerenciales para el director Dr. Ronald Giovanni Rojas de la Universidad Nacional, mayo del 2022. Para esta ocasión y en esta fase vamos a generar una crisis a nuestro proyecto para poder validar y entender cómo podríamos gestionar el cambio a partir de los 8 pasos de John Kotter, poder solventar esa crisis, llevarla, controlarla, mejorarla y encontrar oportunidades. Entonces, paso a paso les voy a explicar de qué se trata. Entonces, inicialmente, el problema, nuestro problema radica en un decrecimiento desafortunado de la economía del país, una desaceleración económica, en donde las pymes, muchas pymes comienzan a cerrar, otras que se han mantenido pueden mantenerse a flote, pero disminuyendo sus gastos variables. Y nosotros vendríamos a hacer un gasto variable para este tipo de empresas, ya que estas empresas no implementarían proyectos con nosotros de Business Intelligence, que es nuestro core, ni renovarían mantenimientos de aplicaciones. Eso sí nos generaría una crisis muy, muy grande, ya que no tendríamos flujo de caja. Entonces, tendríamos problemas para mantener nuestros empleados y nuestros desarrolladores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, entonces, entrando en materia, debemos es establecer un sentido de urgencia. Ese sentido de urgencia, que es el primer paso de John Cutter. Entonces, ¿por qué hay que generar un sentido de urgencia? Porque entre más tiempo duremos en la crisis, pues más oportunidad le estamos dando a la competencia. Debemos entender claramente la causa raíz de la competencia y sus efectos colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con el ejercicio, nos vamos a plantear nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, de acuerdo a la matriz DOFA, que nos va a ayudar a generar estrategias para salir de la crisis. Voy a comenzar por las oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Pues esto es un caso hipotético que hemos venido trabajando durante el semestre. En este caso hipotético, nuestras oportunidades son la garantía y confianza que hemos ganado en el público, el reconocimiento, las alianzas estratégicas que hemos podido generar durante estos 5 años, mejora continua de nuestros procesos y precios competitivos. Esto directamente ataca a los precios bajos de la competencia. Nosotros tenemos unos precios, tenemos una calidad de nuestro proceso y tenemos precios competitivos para atacar directamente las amenazas, que son los precios bajos y muchos competidores. ¿De acuerdo? ¿Qué otras amenazas tenemos acá? Entonces, estas amenazas que nosotros tenemos acá, la subrayo, es monopolio de las grandes empresas, mano de obra calificada, eh, el desistimiento de proyectos, que era pues, los cierres o la falta de liquidez para poder generar y continuar con los proyectos, y tenemos muchos competidores. Esto nos lleva aquí a que miremos cómo están nuestras debilidades. Entonces, dentro de nuestras debilidades tenemos pues bajos recursos financieros, equipos de trabajo dispersos y un poco sentido de pertenencia, ya que como lo presentamos en la primera parte de este proyecto, las personas que trabajan con nosotros son freelance, entonces el sentido de pertenencia es bajo. Ahora, ¿qué fortalezas tenemos? Las fortalezas que tenemos son estas, en donde tenemos procesos estructurados, tecnologías estables y escalables, profesionales con altas capacidades y conocimiento del mercado. ¿Esto qué hace? Esto hace que nosotros podamos generar estrategias como, por ejemplo, hacer implementaciones rápidas de los procesos estandarizados sin necesidad de contratar a más personas.
Solamente con un equipo pequeño podríamos hacer grandes proyectos de los procesos que ya están estandarizados. Ahora, entrando en cuestiones de estrategia, planteamos estas estrategias. Planteamos la estrategia de para mitigar inicialmente la crisis. Entonces, se plantea mejorar la propuesta integral de las soluciones a un precio razonable, generar alianzas estratégicas entre compañías, generar funciones colaborativas, buscar apalancamiento financiero, generar alianzas con entidades educativas y movernos a un sistema de bonificación de resultados. Esta parte de bonificación de resultados podría darnos buenos beneficios en el sentido de que las personas trabajarían bajo sus propios tiempos, pero siempre y cuando entregaran los proyectos a tiempo y en la calidad requerida. Ahora, el segundo paso es, después de generar esta estrategia, es buscar esa coalición, esos influenciadores que puedan motivar el cambio y movilizar el cambio, que se denominan a su vez gestores de cambio. Entonces, para el caso de nuestra empresa, tenemos estos gestores de cambio. Entonces, el primero que tenemos es el CEO, que lideraría el proceso de cambio. Tenemos el director de la oficina de proyectos que apoyaría, el desarrollador sería neutral y el gerente financiero pensaría que podría ser resistente al cambio. Vamos a crear esa visión compartida. Lograr esa visión compartida que se basa pues, en nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y cómo mitigamos nuestras debilidades y sorteamos las amenazas. Para esto, para que nos quede sencillo, vamos a utilizar la metodología 5W1H, donde nos muestra el panorama de cómo hacerlo. Entonces, aquí está el qué, el cómo, el cuándo, el quién, y acá principalmente el cómo. Entonces, se debe realizar y actualizar la estrategia del proyecto, priorizando la oferta de valor y crecimiento rentable. ¿De acuerdo? Ahora, el cuarto paso es la comunicación de la visión. Entonces hay que utilizar todos los medios de comunicación que se tengan para poderla comunicar. Y se deben generar comunicaciones oficiales, liderados por nuestro CEO. ¿De acuerdo? Aquí no hay que tenerle miedo a innovar en medios de comunicación. Hay que utilizar todos los medios de comunicación y si hay nuevos medios que atraigan mejor la atención del equipo, hay que utilizarlos. Lo siguiente, el punto 5, es generar este grupo que hace, enseña a los líderes de cada proceso y esos líderes de proceso a su vez en cascada comienzan a delegar y a entrenar a los otros miembros del equipo. Entonces, ¿por qué? Porque es más estratégico hacerlo de esta manera, ya que son muchas más personas en pro de la misma visión. Planificar los triunfos a corto plazo. Aquí, ¿qué se debe? Entonces, acá se requiere obtener triunfos rápidos, atacando y comunicándolos. En algunas compañías lo denominan como mangos bajitos, los mangos que ya uno los puede coger rápidamente. Generar la dinámica de los incentivos. La parte de KPIs es importante que una compañía como la nuestra pueda medir rápidamente si lo que se está haciendo está afectando positiva o negativamente o no está haciendo nada. Entonces, tener esos KPIs, consolidar los progresos y producir más aún es lo que hablábamos inicialmente de que todas las crisis genera oportunidades. Entonces, identificar, primero soportar la crisis, avanzar, durar poco tiempo en ella, pero también identificar qué otras oportunidades se generan, ya que, por ejemplo, empresas que no estén preparadas, pues cierran en un tipo de crisis como esta, entonces tenemos que llegar a abordar esos clientes que quedan desprotegidos o generar nuevos negocios o incursionar en nuevos campos que tengan que ver con nuestro core. Pero lo importante es no durar demasiado tiempo en la crisis y salir de ella fortalecidos. Institucionalizar los nuevos enfoques. Claro, ahí en esa parte, las cosas buenas tienen que perdurar y se tienen que volver cultura. Entonces, después de solucionar la crisis y cambiar
método o la estrategia que se está haciendo, hay que volverlo una cultura, hay que institucionalizarlo. Entonces, la estructuración del cambio en términos prácticos para este caso, entonces tenemos el sentido de urgencia, la visión integradora, la comunicación efectiva, el empoderar del equipo, el saber delegar y el poder generar ese formador de formadores, los triunfos cortos y producir más cambios. Y por último, pues lo que veíamos que era institucionalizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusiones tenemos, se debe identificar rápidamente las causas de las crisis para atacarlas con un plan de acción contundente. Se deben establecer el sentido de urgencia después de identificar y que todo el mundo esté en sintonía con esa urgencia. La herramienta de Ludofa nos ayuda a identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para poder mitigar las amenazas y tener la destreza y fortalecer nuestras debilidades. Partiendo de esto, se pueden generar estrategias retadoras obteniendo oportunidades en las crisis. O sea, todas las crisis son oportunidades, dependiendo de qué tan preparados estemos. Se debe comunicar los triunfos rápidos y generar plan de mejora continua. Institucionalizar todo el proceso. Entonces, muchas gracias. Estas son algunas referencias. La parte de institucionalizar la colocamos acá como se debe fomentar la cultura organizacional. Entonces, las buenas prácticas se deben volver cultura. Estas fueron algunas de las referencias utilizadas en este trabajo. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.